Muy buen día. Continuaremos con la lección que hemos estado aprendiendo con respecto a la fe. Es necesario meditar, necesario aprender con respecto a esta lección de la fe. Hemos mencionado que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa confianza, es creer, es tener seguridad. Y estuvimos aprendiendo que la fe es esencial para la salvación. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 nos menciona: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. La fe es esencial. Creer es esencial para la salvación. No es que tan solo con tener fe yo voy a ser salvo. Eso es incorrecto. Las escrituras no nos mencionan y no nos dicen ello. Lo que sí nos menciona es en lo que debo de creer. ¿A quién le debo de creer? Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que cree. Esto nos menciona y esto nos dice que es esencial tener fe. No que tan solamente con fe vamos a ser salvos. La fe es el medio principal por el cual la gracia de Dios llega al corazón humano. En este día habremos de ver que la fe tiene que ser basada en la palabra de Dios. Así es, la fe tiene que ser basada en la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, es necesario predicar, hablar del evangelio, comunicar el evangelio, externar las buenas nuevas para que así las personas centren su fe en la palabra de Dios, para que su fe esté basada en las escrituras, en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17: así que la fe es por el oír. ¿Y qué van a oír? La palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe en usted. La palabra de Dios produce que usted crea en el evangelio. La verdadera fe, la fe genuina, la que Dios reconoce, la que Dios bendice, se basa en la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 4 nos menciona algo muy interesante que también tenemos que entender. Pero muchos de los que habían oído la palabra, Hechos capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué fue lo que aconteció cuando los varones, para aquellas personas que escucharon la palabra predicada? El efecto que surgió en ellos es creer, es fe, no en opiniones humanas.
sino en la palabra de Dios. Es por ello que la fe, su fe, mi fe, debe de estar basada en la palabra de Dios. Así es que, amigo, amiga, usted que está viendo este video, que está escuchando este mensaje, usted al escuchar la palabra de Dios, esta palabra que se les ha estado predicando y que en esta ocasión se les anunció, debe de producir en usted fe, pero fe en el Evangelio, fe en la palabra de Dios. Visite la iglesia de Cristo, reúnase, adore a Dios, escuche la palabra de Dios para que así produzca en usted fe. Que el Señor le bendiga y que tenga un muy buen día. Bendiciones.